Hola a todos, soy Daniel Hernández del grado octavo de Academia Homeschool y para mi exposición de la materia de sociales voy a hablar acerca de los Estados Unidos en el siglo XIX, el surgimiento de una potencia. Cuando vemos los periodos de la historia reconocemos ciertas potencias, reinos, imperios predominantes, de los siglos pasados. En Occidente tenemos a Babilonia, Persia, Grecia o el Imperio Helénico, el famoso Imperio Romano, el cual tuvo varias transformaciones. España, con grandes colonias que abarcaban 5 continentes, y también Gran Bretaña. Incluso cuando Germania empezó a lograr protagonismo en la escena, se hacía llamar Sacro Imperio Romano Germánico. Para ese entonces empezaba a surgir una nación de la cual no se tenían precedentes. No habían como indicios que fuera a volverse tan importante como los países del antiguo continente. Sin embargo, Dios conoce el futuro, y para quien nada es oculto, ya había predicho el nacimiento de una nación, que lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 16. Pero la tierra ayuda a la mujer. La tierra es el símbolo de América, el lugar al que llegaron los migrantes puritanos huyendo de la persecución de sus naciones. La mujer es el símbolo de la iglesia de Cristo, y los Estados Unidos aparece como un lugar de libertad, y a causa de su cultura protestante se se va desarrollando como una potencia, lo cual se hace manifiesto en el siglo XIX. Muy bien, tenemos aquí una cita de Dublin Nation que dice: en el siglo de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Como les venía diciendo, hasta finales del siglo XVIII, lo que entonces era los Estados Unidos, es decir, las 13 colonias, no parecían tener una gran influencia en el panorama mundial, pero desde ese momento y de manera sigilosa fueron configurándose los fundamentos de lo que sería una gran nación. Ahora tenemos otra cita que nos dice una cita de John Quincy Adams, el presidente número 6 de los Estados Unidos, que dice: la gloria más trascendental de la Revolución Americana fue que conecta en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los preceptos del cristianismo. Y en ello tuvo que ver de manera fundamental el vínculo especial entre los principios cristianos y los principios del gobierno civil que impulsaron el éxito de la Revolución Americana. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles fueron las características de los Estados Unidos en el siglo XIX. Tuvieron las siguientes características: el despertar espiritual, la consolidación territorial, la industrialización, la inmigración europea, la guerra de secesión, la reunificación y por último la potencia mundial. Una de las primeras características del siglo XIX que se desarrollaron en los Estados Unidos fue el gran despertar espiritual. Los historiadores lo llaman el segundo gran despertar, pero el primero tuvo lugar en Europa y este surgió netamente en los Estados Unidos. Algunos de los promotores del gran despertar fueron Charles Finley, James Taylor, William Miller, Alexander Campbell y el famoso evangelista Dwight Moody. Este despertar tuvo un enfoque altamente social, considerando la triste condición de los esclavos. Abogaron por el abolicionismo. También observaron que una vez que se instituyó la industrialización, llegaron nuevas formas de control y abuso sobre las clases obreras y procuraron un ambiente más equitativo. En cuanto a la parte espiritual, su interés era promover la conversión, la confesión y el arrepentimiento, además de retomar el mensaje de la segunda venida de Cristo como un elemento de esperanza del creyente, que le ayudara a no fijar sus experiencias en la tierra, sino en el mundo nuevo, que Dios está preparando para los que le aman, y prepararse desde ahora recibiendo el poder santificador del Espíritu Santo. Ahora hablemos de la consolidación territorial. Originalmente los Estados Unidos estaba compuesto por las 13 colonias y experimentó la necesidad de expandirse por causa de las necesidades agrícolas. También, como les había dicho al principio, hubo ciertos imperios provenientes de Europa cuyas colonias ocupaban varios continentes. Durante el siglo XIX, los Estados Unidos intentó deshacerse de la vecindad europea que podía intentar mantener sus intenciones coloniales sobre ellos. A esto se le denominó la doctrina Monroe, América para los americanos. En ese sentido, empezó a buscar las estrategias que le permitieran librarse de tal amenaza. Napoleón, perteneciente a Francia, que a quien compró Luisiana, y de España el territorio de la Florida. Establecieron en el paralelo 49 como límite de la colonia inglesa de Canadá,
Ahora, respecto a sus vecinos en el sur, Texas, que originalmente pertenecía a México, tenía gran población de habla inglesa, y eso fue influyendo en el deseo de declararse independientes. Para 1836 se logra esto y solicita unirse a los Estados Unidos, y México pierde Nuevo México y California. En 1849, Estados Unidos obtiene Regón por litigio contra Gran Bretaña y se fijan en la meta de llegar hasta la costa del Pacífico. Para esto luchan contra los indios de forma violenta, lo que causa el exterminio de pueblos autóctonos como los Sioux, los Comanches, los Apaches, entre otros. En este mapa que vemos aquí, podemos evidenciar gráficamente el proceso de consolidación de los Estados Unidos en el siglo XIX. El color rojo representa a las 13 colonias originales. El color rosa representa a los territorios anexados en 1773. El color naranja, los territorios comprados a Francia en 1803 y a España en 1812. El color amarillo quemado, la colonización del nordeste. El color amarillo, los territorios conquistados a México en 1849 y finalmente el color amarillo pálido, la rectificación de fronteras en 1853. Uno de los elementos o características fundamentales de los Estados Unidos en el siglo XIX fue la industrialización. El comercio creció y permitió la diversificación de la economía ante la necesidad de transportar en diferentes regiones los variados productos. Las locomotoras y las líneas férreas cobran relevancia y se empiezan a expandir por todo el país. Adicionalmente, también se desarrollaron canales de comunicación entre los canales de nave. Otro sumamente importante es el aumento de inventos. Por ejemplo, la desmontadora de algodón, que cambió significativamente la capacidad de procesar algodón al separarlo de sus fibras a velocidades que la mano de obra manual no alcanzaba. También era importante los yacimientos de carbón y de petróleo, que suministraron materias primas importantes para la industria. Y finalmente, el cambio que trajo la invención de la máquina de coser, lo cual le permitió a la mujer empezar a hacer mano de obra remunerada. Otra característica de ese siglo fue la inmigración europea que recibieron los Estados Unidos. Para mediados del siglo XIX ya era evidente que los Estados Unidos se estaban convirtiendo en una tierra de oportunidades. Así que cuando en Europa conocieron la revolución industrial que se veía al otro lado del Atlántico, el avance y la urbanización en el este, además del proceso de expansión hacia el oeste. Consideraron que era oportuno buscar aventura y oportunidades en este país. Algunas naciones atravesaron circunstancias difíciles, como la plaga de papa que ocurrió en Irlanda y provocó una intensa migración hacia los Estados Unidos. También llegaron personas provenientes de Alemania, Escandinavia y a las zonas urbanas, principalmente ingleses. Las olas principales ocurrieron en 1847 y de 1880 a 1892. Se estima que en la primera ola llegó medio millón de personas y en la segunda unos 6 millones y medio. Eran personas aventureras, pero también una gran cantidad de personas cultas, preparadas y gente trabajadora. Podemos ver aquí una fotografía en esta diapositiva en Ellis Island, una pequeña isla del puerto de Nueva York, en donde los migrantes son sometidos a exámenes médicos y legales. Aquí vamos a hablar uno de los episodios que han sido más fuertes en la historia de los Estados Unidos y una característica relevante en el siglo XIX, la guerra de secesión o la guerra entre el norte y el sur. Existían unas diferencias marcadas para ese momento. El norte era más industrializado, altamente urbanizado y con finanzas estables y crecientes. En el caso del sur, era más agrícola, altamente dependiente de los cultivos de algodón, azúcar, tabaco y por ende de la mano de obra que provenía de la esclavitud. Cuando conocieron las intenciones abolicionistas del norte, los que querían que la esclavitud dejara de ser legal, estos estados del sur decidieron nombrarse la Confederación y constituirse en un país independiente entre 1861 y 1865, lo que ocasiona la Guerra de Secesión, mientras los 23 estados permanecen legales al presidente Lincoln y a la Constitución. En 1863, el presidente Lincoln declara la abolición de la esclavitud, lo que ocasionaría que fuera víctima de un atentado fatal pocos meses después. Se estima que durante esta guerra fallecieron aproximadamente 620.000 hombres, lo que equivalía al 2% de la población nacional
y actualmente equivaldría a 6 millones de personas. Bueno, después del desastre de la Guerra de Secesión, empieza el proceso de reunificación, el proyecto de reconstrucción del país y la industrialización del sur. Pero desafortunadamente, ante la abolición de la esclavitud, surgen otras maneras de marginar a la población de tez oscura, apareciendo las leyes de Jim Crow, conocidas como la segregación racial. Y bueno, vemos aquí claramente en la fotografía cómo operaban las leyes, separados según la desafortunada definición de raza basada en el color de piel. Hoy, aunque la biología demuestra que solo hay una raza humana, aún hay secuelas e ideas racistas no solo en los Estados Unidos, sino también alrededor de otros países en el mundo. Finalmente, Estados Unidos se transforma en una potencia de talla mundial. La industrialización acelerada, el flujo de dinero, hace que surjan los primeros millonarios. La cosmovisión ahorradora y austera que tenían los primeros puritanos es reemplazada por el consumismo, la acumulación y el despilfarro. En el último cuarto siglo del siglo XIX se instaura la denominada Edad Dorada estadounidense, donde el dinero y el lujo es el símbolo por excelencia del éxito. Ante esta perspectiva nace la idea del sueño americano, el lugar donde los sueños se pueden materializar y hacer realidad. Después de ver el proceso que vivido en los Estados Unidos, hoy podemos creer que es un lugar maravilloso. Desde la perspectiva temporal puede ser así. Sin embargo, yo los invito a considerar en qué lugar tienen proyectadas sus esperanzas. El país que ha sido un símbolo de libertad en años recientes ha venido restringiendo progresivamente la libertad de los ciudadanos. Y es posible que pronto todo aquello de lo que huyen los puritanos sea la norma en el lugar que les había sido dado para practicar su fe sin impedimento. Cuando se consolide la unión entre la Iglesia con el Estado y se elimine la primera enmienda, habrá que recordar verdaderamente en qué ponemos nuestras expectativas. Espero que te haya servido este video y hayas podido comprender la historia de los Estados Unidos en el siglo XIX. Si ha sido así, te invito a que te suscribas a mi canal, des like y compartas este video. Y no siendo más, nos vemos en la próxima.